Hola, bienvenidos. Mi nombre es Vladimir Araya y en esta oportunidad, en esta serie de videos, vamos a abordar todos los conceptos necesarios para estudiar el flujo de diseño con la herramienta Kika para el diseño electrónico, para diseñar nuestras propias PCBs. Hola, bienvenidos a este nuevo video de nuestro taller de diseño de PCBs con KiCad. En el video anterior hablamos sobre el diseño de esquemáticos y en esta oportunidad, en este video, vamos a abordar todos los aspectos asociados al diseño de layout, ¿cierto? Entonces vamos al tiro a KiCad y veamos cómo se aborda esto, ¿cierto? Entonces nosotros cuando partimos en la interfaz del layout vamos a encontrarnos con algo como esto, ¿cierto? También un espacio delimitado, donde nosotros vamos a trabajar. Por el costado acá tenemos las herramientas que vamos a utilizar para rutear y agregar footprints o agregar vías, ¿cierto? Las herramientas de diseño de PCB. Y por acá vamos a observar algunos menús que nos permiten en el fondo visualizar diferentes capas, ¿cierto? Pensando que nosotros vamos a tener eh, dos capas de trabajo. Por defecto, la mayoría de PCBs tienen dos capas, una que está en top y una que está en bottom. Aquí aparecen estas dos capas, ¿cierto? La de arriba y la de abajo. Las demás capas tienen que ver con respecto a la seal screen, por ejemplo, y la pasta esta de la máscara que se le pone por arriba para antisoldar, ¿cierto? Y algunas otras capas que en el fondo nosotros podemos utilizar para definir diferentes cosas que necesitamos que tengan nuestros circuitos, y hay algunas capas que en el fondo definen los márgenes que hay entre componentes para que estos no se toquen, ¿cierto? Por acá tenemos algunas otras herramientas que tienen que ver con la grilla, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a trabajar en milímetros, vamos a trabajar en inch o en milésimas de inch, ¿cierto? Respecto a los nodos, la forma en que conectamos rutas, y si vamos a visualizar los planos, algunas de estas herramientas las vamos a ver un poquito más adelante. Y por acá arriba están, bueno, las herramientas de edición general, ¿cierto? Y acá tenemos, por ejemplo, una herramienta que nos permite volver al esquemático, pero para partir a trabajar nosotros tenemos que partir con esta herramienta que está acá, ¿cierto? Que se puede acceder rápidamente con la tecla F8. Y en el fondo esta herramienta lo que va a hacer es que va a importar desde el esquemático todos los componentes que nosotros hayamos definido, los va a importar y los va a agregar acá en nuestro área de trabajo, ¿cierto? Entonces vamos con el update de componentes y esto ya lo hizo, y aquí lo agregó todos los componentes, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver que todos los componentes que nosotros definimos en el esquemático aparecieron ahora acá, ¿cierto? Los podemos ver todos juntos, le agregamos al área de trabajo. Y en el fondo pueden ver que hay unas líneas, ¿cierto? Medias blanquitas que se ven ahí, que en el fondo contienen la información de cómo están conectados estos nodos. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, eh, este componente que es el R3, me dice en qué dirección están conectadas, ¿cierto? Hacia qué otro nodo, hacia qué otro pin, otro componente están conectadas estas rutas, ¿cierto? Entonces me está indicando cómo yo tengo que hacer la conexión eléctrica entre estos dos nodos, ¿cierto? Entonces ahora parte de la tarea del diseño del layout consiste en enrutar al final, en agregar todas esas pistas. Entonces, para llevar a cabo esta tarea hay cosas, buenas prácticas que se recomiendan en general, ¿cierto? No son reglas como imperativas, pero son buenas recomendaciones. Entonces, una buena recomendación es cada vez que yo mueva los componentes o coloque los componentes, se recomienda bastante trabajar con una grilla más o menos grande. Partir con una grilla grande y en general utilizar dos tipos de grilla. Una grilla grande para colocar los componentes y después una grilla más fina para rutear los componentes. Si pueden ver aquí una grilla bastante finita que nos va a permitir rutear más fácil los componentes, pero para colocarlo y tener más o menos un orden y una separación clara entre componentes, se recomienda más bien tener una grilla bastante grande, como de 0,5 milímetros. Entonces así nosotros podemos saber que los componentes van a estar separados a esa distancia
y no se van a estar tocando entre ellos, más o menos podemos saber qué tamaño estamos abordando de nuestra PC. En la misma dirección también es súper importante quizás partir dibujando un borde de la placa que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, para tener en el fondo una referencia visual de cuál es el tamaño que tenemos para trabajar. Entonces, en muchos proyectos puede ser el tamaño una limitante, ¿cierto? Necesitamos que nuestro proyecto, nuestra plaquita sea chiquitita, ¿cierto? Porque no hay tanto espacio para trabajar. Pero hay otros proyectos en donde nosotros no estamos limitados por el tamaño y en el fondo podemos hacer una PCB, no sé, de todo el área de trabajo, pero eso es poco práctico también, ¿cierto? Como referencia, habitualmente las empresas de fabricación tienen como descuento o precios especiales si es que nuestras PCBs son de tamaños más chicos que 10 por 10. Entonces, un buen punto de partida es definir un área de trabajo de 10 por 10 y esa definirla como nuestra referencia, nuestro margen. Otra buena recomendación, quizá otra referencia visual, es considerar el tamaño de una tarjeta de crédito, ¿cierto? Que esas tarjetas en general son como de 8 por 5. Puede que eso varíe dependiendo de tarjeta a tarjeta, ¿cierto? Pero 8 por 5 centímetros es una buena referencia para una PC. Entonces, lo primero que vamos a hacer es partir en el Edge Cut, ¿cierto? En la capa que define los bordes de nuestra placa. Y aquí vamos a dibujar un cuadrado. Con esta herramienta de acá nosotros podemos dibujar cuadrados, podemos dibujar círculos también, podemos dibujar diferentes figuras. Pero todo lo que esté definido en el Edge Cut como figura geométrica se va a considerar un corte que se debe realizar en la PCB. Entonces esto nos va a permitir incluso hacer PCBs, por ejemplo, redondas o incluso intersección de diferentes figuras geométricas. Pero para partir nosotros vamos a dibujar solamente un cuadrado, ¿cierto? Vamos a definir un cuadrado y de nuevo acá también funciona lo de la letra E. Al apretar la letra E nosotros vamos a acceder a las propiedades de este cuadrado. Sale el punto de partida y el punto final, ¿cierto? Entonces, como les dije yo, como quiero que en el eje X tenga una distancia de 80, o sea, de 8 centímetros, voy a poner en 180 y voy a pedirle que esto parta en 50 y termine acá en el 100. Y con eso me voy a asegurar de tener una PCB de 80 por 5. Si apretamos la letra E de nuevo, aquí vamos a ver que aparece cuánto es la distancia, ¿cierto? En ancho es 80 y en alto es 50. Si queremos, para poder ver mejor esta línea, que no sea más fácil de verla visualmente, podemos agrandarle un poquito el grosor, dejarla en 0,2. Incluso podríamos utilizar otros tipos de líneas que queremos que visualmente sea diferente. Pero lo importante es que este cuadrado esté en la capa del Edge Cut. Entonces ahora nosotros sabemos que el área que tenemos para trabajar es esta que está acá, ¿cierto? Que es muy diferente a esta área de trabajo. Ya nosotros sabemos que queremos que nuestra PCB físicamente esté contenida dentro de este espacio que hemos definido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dedicarnos a colocar los componentes, ¿cierto? Ahora sí vamos a trabajar en la capa de top y aquí vienen otras recomendaciones también generales. O sea, esto no es una regla, pero es bastante recomendado que nuestra PCB siempre tenga considerado algunos hoyitos de montaje. Y las personas que más van a agradecer esta recomendación son probablemente los diseñadores que trabajen con nosotros diseñando los cases para nuestras PCB. Entonces, si nosotros le ponemos unos hoyitos de montaje a nuestra PCB, después vamos a tener cómo agregarlo, ¿cierto?, a nuestra solución mecánica. Entonces es importante considerar al menos 4 hoyitos y estos podemos agregarlo hacia el borde, ¿cierto? Podemos definir igual su posición. En general estos hoyitos son de un ancho de 3,2 porque están considerando un perno M3, que es lo que habitualmente se utiliza, lo más común para sujeciones mecánicas. Entonces vamos a agregar como posición, lo vamos a poner a 3 de un borde y 3 del otro. Esto tiene que estar a 97. Con esto ya nos aseguramos que quede. Ahí me equivoqué, perdón. Queremos que todo esto se mueva a esa posición. Ahora sí, 103 y acá 97. Y aquí este es un espacio de un borde de referencia y este es realmente el hoyo que se va a realizar en nuestra placa.
Lo mismo tenemos que hacer con todos los hoyitos, pero lo voy a hacer más adelante. Ahora lo que me interesaba es empezar a colocar los componentes dentro de nuestra placa. Nosotros podemos disponerlo de la forma en que queramos, pero obviamente hay algunas formas que son más recomendadas que otras. En general existen dos formas de visualizar este problema. Uno es minimizar el espacio, que en el fondo, como pueden ver acá, todos los componentes utilizan un espacio bastante chiquitito. Entonces yo podría poner todos estos componentes de esta misma forma en la placa, ¿cierto? Y ahorrarme mucho espacio. Pero esta filosofía de colocar los componentes no es tan buena para efecto de, sobre todo, de debuguear la placa. O sea, cuando nosotros queramos leer las funcionalidades de la placa, no vamos a entender correctamente cómo ocurren, no vamos a poder hacer el flujo de la señal, ¿cierto? De cómo están ocurriendo cada una de las partes de nuestro componente. Entonces, yo lo que recomiendo, sobre todo para efectos de diseño, ¿cierto? De desarrollo, de instrumentación o de pruebas, ¿cierto? De nuestros circuitos, recomiendo mucho que nosotros partamos agrupando los componentes según sus funciones del esquemático. ¿Cierto? Que esto muchas veces puede ser poco práctico respecto a cómo utilizamos el espacio disponible, pero va a ser mucho más práctico cuando nosotros queramos leer el funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, vamos acá, ¿cierto? Por ejemplo, revisemos esto que está acá. Estos cuatro componentes que hay, 1, 2, 3, 4 componentes. Estos 4 componentes definen un funcionamiento, ¿cierto? El USB, el integrado que convierte los protocolos, ¿cierto? El programador y un capacitor, ¿cierto? Para la estabilidad del voltaje de este integrado. Y por acá tenemos un fusible. Entonces me gustaría que estos 4 componentes estuvieran más o menos cerca. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, el conector USB y vamos a mover este conector y, por ejemplo, lo vamos a colocar acá, ¿cierto? Solo una referencia. En particular, este componente tiene una línea que nos define dónde debería quedar, ¿cierto? Para poder colocarlo correctamente. Después vamos a poner el programador, ¿cierto? El componente para programar nuestra placa. Vamos a poner más o menos cerquita, no es necesario que estén pegados. Y necesitamos su capacitor de bypass, que este está acá, C8. Lo vamos a poner bien cerquita de la alimentación. Vemos que esta placa se alimenta acá, ¿cierto? Ahí están los 3,3. Entonces este componente lo vamos a poner pegadito ahí, esos 3,3, cerquita. Ahora, como nos están molestando, se están solapando la serigrafía, podemos correrla y acomodarla un poco, ¿cierto? La vamos a poner acá y esta la vamos a poner acá. Quizás podemos correrla un poquito para que no queden tan pegados. Quizás podemos ponerlo por acá, por ejemplo, ¿cierto? Y nos está faltando el fusible. Este fusible que está acá lo vamos a colocar cerquita donde va la señal de alimentación. Obviamente, la forma en que ordenan los componentes no es única, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar la forma que más les acomode para ordenar los componentes, pero es importante que entienda que este proceso es iterativo, ¿cierto? Y va a depender de las diferentes necesidades que tenga al final nuestra solución. Quizás nosotros sí estamos complicados con el espacio y vamos a tener que pelear cada centímetro o milímetro de la placa, ¿cierto? Tratar de juntarlo lo más posible para que nuestro desarrollo quede lo más pequeño posible. Pero aquí yo recomiendo tratar de aprovechar todo el espacio que tengamos, ¿cierto? En la medida de lo posible para en el fondo poder hacerlo lo más legible posible. Entonces ahora yo sé que estas señales van para acá y después van a llegar hacia acá, ¿cierto? Lo mismo pasa con los voltajes, tenemos que encontrar los componentes que conforman este circuito de acá. La idea es que estén todos juntitos para que en el fondo podamos entender cómo funciona esto. Y después lo mismo vamos a hacer con esta parte de acá, ¿cierto? Agrupar todos los componentes que componen el circuito del LDO para que estén todos juntitos y así podemos entender que esta sección está en esa. Y eso también nos va a ayudar harto para debuguear, ¿ya? Veamos, por ejemplo, el circuito del LDO, que es este que está acá.
este circuito tiene que conectarse, ¿cierto?, a la alimentación. Lo vamos a poner por acá, vamos a correr esto un poquito para el lado para darle espacio. Y vamos a agregar sus dos los capacitores que lo acompañan, que son C2 y C1. Aquí los selecciono los dos y los vamos a poner por acá, ¿cierto? C2 lo vamos a poner aquí y C1 lo vamos a poner por aquí. Y nos quedaron pegados todos los layouts. Hay mucha información que se está topando, pero esto es porque es información que en verdad no es tan relevante para el diseño del circuito, que está por acá. Las podemos ocultar para que en el fondo no contaminen la información que tenemos nosotros relevante, ¿cierto? Que en el fondo lo que sí necesitamos son los nombres de los componentes. Este lo vamos a poner, este nombre del componente lo vamos a poner por aquí. Y este otro nombre del componente está por acá, y ahí ya nos queda un poquito más ordenado. Podemos saber identificar cuál es cada uno de los componentes y ya tenemos toda esta parte bien compacta, ¿cierto? Ya, ahora sí vienen cosas importantes. ¿Cómo ruteamos estas herramientas para empezar a rutear, ¿cierto? Que es la parte entretenida. Entonces, antes de empezar a rutear, es importante definir las reglas de diseño que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Y estas reglas de diseño, que tienen que ver con, por ejemplo, el tamaño de la pista, de las pistas que vamos a utilizar, dependen mucho del proceso de fabricación que vamos a utilizar. Entonces, no es lo mismo rutear una PCB o definir el tamaño de pista de una PCB para una PCB que vamos a hacer en una CNC, en una ruteadora, que el tamaño de una PCB que vamos a hacer, por ejemplo, en una PCB que vamos a realizar con ASIC o con fotolitografía, o tampoco es el mismo tamaño de una que vamos a mandar a fabricar a una empresa externa. Entonces yo recomiendo harto ir a las capacidades que tiene la empresa. Casi todas las empresas ofrecen cuáles son sus capacidades de fabricación y ofrecen cuáles son los mínimos recomendados, ¿cierto? Entonces uno puede colgarse de esas reglas que ofrecen los fabricantes y con eso definir las reglas de diseño. En general, acá arriba nosotros podemos editar la regla. Yo lo que más recomiendo es que respecto a las pistas trabajemos con dos tamaños. Un tamaño va a ser para las señales eléctricas, como señales digitales, por ejemplo, o analógicas, y lo voy a poner en unidades de 1000 porque esta es habitualmente la unidad que utilizan los fabricantes como referencia, ¿cierto? Que son milésimas de inch. Y aparte vamos a agregar otra pista que va a ser un poquito más gorda, ¿cierto? Que va a ser para las señales de potencia. Y obviamente si necesitamos alguna señal que controle, por ejemplo, la alimentación de un motor o algo similar, ¿cierto? Un heater, vamos a necesitar que sea mucho más grande, ¿cierto? Si es que tiene que llevar más corriente, necesitamos que esa pista sea aún más grande, ¿cierto? 40.000, 60.000, 32.000 son buenos valores. Pero como esta placa en particular no requiere consumo muy alto, 24.000 es una buena referencia como regla del pulgar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos pistas, una delgadita y una más gruesa. Y respecto a las vías, que en el fondo son la forma en que nosotros conectamos señales que están en la capa de arriba con la capa de abajo, esto lo vamos a usar en 0,6 milímetros para el diámetro del hoyo y 0,3 milímetros para el hoyito mismo del hoyo. Estos valores también los he sacado más o menos de la referencia de diferentes fabricantes. Yo creo que son buenos puntos de partida. Y si nuestra aplicación necesita hacer pistas más chicas o vías más chicas, nosotros podemos definir esos valores, ¿cierto? Siempre y cuando el fabricante nos permita llegar a valores más chicos, ¿cierto? Se pueden hacer pistas más chiquititas que esto. Pero esto es un buen punto de partida. Ahora, teniendo esto, nosotros podemos presionar la tecla X y ya podemos empezar a rutear. Y como ven, el ruteado interactivo nos indica, nos selecciona, ¿cierto?, todos los nodos que están conectados a esta señal. Entonces, nosotros ya sabemos hacia dónde tenemos que llegar con nuestras pistas.
si apretamos la tecla W, podemos cambiar el grosor de las pistas y pueden ver que acá arriba, se van a mostrar las diferentes pistas que tenemos. Esa es la de 10.000, que es la de señal, y esta es la de 24. Y esta es la por defecto, que creo que también por defecto son 10.000. Aquí estamos en 10 y estamos en 24. Entonces, como dijimos que esto es un 5 voltios de una señal de voltaje, de alimentación, la vamos a rutear con esta señal grande. Hasta acá. Y ahí ya quedaron ruteados estos dos, y ahora hay que rutear el resto de las señales que están por acá, por ejemplo. Bueno, en general hay que tratar de evitar los ángulos muy rectos, ¿cierto? Porque producen interferencia cuando trabajamos con señales de alta frecuencia. Pero ahí ya tenemos ruteadas estas pistas de 5 volts, ¿cierto? Ahora, algo importante también es que por lejos el nodo que va a estar más referido en nuestros PCB siempre es el nodo de tierra. Y dependiendo de la complejidad de nuestro circuito, puede que haya algunas otras rutas que también estén bastante utilizadas y no podamos rutearla por nuestro espacio, ¿cierto? Por nuestra PCB. Entonces esas pistas probablemente vamos a necesitar rutearla en otras capas, ¿cierto? Y en general para la tierra y algunos voltajes de referencia se recomienda harto hacer planos de tierra. Entonces acá nosotros tenemos una herramienta que nos permite hacer un plano de tierra y lo que voy a hacer yo es seleccionar el área donde yo quiero que esté ese plano de tierra. En el caso como esto es una tierra, voy a pedir que esté tanto en las dos capas, en el top y en el bottom, y le voy a pedir que esté conectado a la señal de tierra, ¿de acuerdo? Acá hay otras cosas que es importante, ¿cierto? Yo le puedo dar prioridad por si tengo dos planos de tierra, cómo se superponen esos planos uno sobre el otro con la prioridad. Y por acá esto sí es importante, que es la forma en que se conectan a un pad, ¿cierto? Hay algunas que, perdón, esto que está acá, ¿cierto? Hay algunas que están sólidas, que está directamente conectado al pad, que para algunas aplicaciones es importante definirlo así, pero en general, si yo quiero soldar esto a mano, por ejemplo, el hecho de que estén conectados de forma sólida implica que están conectados también térmicamente. Entonces al final, cuando yo quiera calentar ese pad, lo que voy a estar haciendo es calentar toda la placa y todo el plano de tierra que esté conectado a eso. Entonces me va a costar mucho más soldarlo. Entonces por eso existen estos descansos térmicos, ¿cierto? Que en el fondo nos permiten conectarnos de una forma eléctrica, más no de una forma térmica. O sea, pese a que si están conectados térmicamente, el contacto térmico es menor que si fuera sólido, ¿cierto? Acá definimos todo el área de trabajo del plano de tierra y ahora si presionamos la tecla B, voy a hacer un poquito de zoom respecto a esto, que aquí podemos ver que este nodo está conectado, nos indica que está conectado a 3 otros nodos, pero ahora yo presiono la tecla B alta y vamos a ver que automáticamente ya me generó todo un plano de tierra, ¿cierto? Conectó todas las pistas que están a tierra, las conectó a través de estos pads que generó, ¿cierto? Estas conexiones eléctricas. Ahora, el problema es que este plano nos genera mucho ruido y es difícil trabajar así, pero acá hay una opción que nos permite deshabilitar la visualización del plano, entonces no lo estamos viendo pese a que existe, y después cuando lo necesitemos ver podemos cambiar a la visualización, ¿cierto? Ya, otra cosa importante, como regla general se recomienda bastante que los componentes los pongamos casi siempre todos en top y las señales, ojalá las señales por ejemplo digitales, dejarlas en la capa de bottom, ¿cierto? En el fondo todas las señales por una capa y todos los componentes por otra. Eso no es una regla de oro, no es algo restrictivo, pero obviamente es una recomendación que permite en el fondo ordenar un poco nuestro diseño. Entonces ahora vamos a visualizar eso en particular con estas señales de RxTX. Si nosotros empezamos a rutearlas, vamos a rutearlas con la señal chiquitita, la angosta, la de 10.000, y tenemos que llegar hasta acá, ¿cierto? Pero tenemos algunos componentes que nos están dificultando el paso hacia allá, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que estas señales en particular las vamos a tirar por bottom. Y para eso, ya como pueden ver acá tengo un problema así de que no me deja fluir la ruta completamente, y es porque se me olvidó cambiar la grilla. Yo les dije que cuando quisieran rutear, la idea es achicar la grilla
y ahora la forma en que podemos generar la ruta es mucho más fluida, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es salir con esta ruta y vamos a presionar la letra V, que nos permite colocar una vía, ¿cierto? Y la vía también la queremos en el tamaño que nosotros definimos, este más chiquitito. Vamos a poner una vía acá y ahora esta vía nos permite saltar a la siguiente capa. Y en este caso la siguiente capa de cobre es la de botón, ¿cierto? Si yo definiera una placa con más capas, podría tener muchas más capas para utilizar. Habitualmente lo que más se ve son de 4 capas, 2 capas, 4 capas. Ya 6 capas son para diseños muy específicos, muy complejos, pero lo que más visualizamos nosotros son 2 capas, ¿cierto? Bueno, y acá llegamos, como el componente está en top, tenemos que volver a hacer una vía para subir y conectamos ahora la vía con el pad. Y ahora quedaron completamente conectados en una línea que no tiene tanto obstáculo en la capa de botón, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Vamos a poner una vía, vamos a tirar la ruta directamente hasta acá. Y aquí salimos otra vez con una vía y conectamos finalmente la señal hasta allá. Y ahí quedaron conectadas esas dos señales, ¿cierto? Eso, con eso ya tienen como todas las herramientas necesarias para poder terminar de completar este ruteo de ustedes como parte del desafío, ¿cierto? Aquí en particular veamos lo que decía la guía, nos habla un poquito, ¿cierto? De importar los componentes, definir el borde de la capa, ¿cierto? El 8x5, que es el tamaño de una tarjeta VIP, y acá hacer los ruteos, ¿cierto? Tener como alguna de las consideraciones importantes del diseño, que era definir estas pistas de 10 y de 24, y el tamaño de las vías, ¿cierto? Y finalmente ya simplemente hay que empezar a acomodar los componentes y a rutearlos, ¿cierto? Y esa es tarea para ustedes. Una cosa importante es que una vez que nosotros, mientras estamos diseñando nuestra PCB, podemos acceder al visualizador 3D que está aquí en View, o presionando la ruta Alt 3, y aquí vamos a ver al tiro, instantáneamente vamos a ver un visualizador de cómo está quedando nuestra PCB. Obviamente en este caso hay componentes que no tienen asociado directamente su modelo 3D, pero nosotros podemos asociárselos manualmente. O sea, podemos ir a buscar algún repositorio de componentes 3D que existen bastante en internet, podemos descargarlo y se lo agregamos manualmente a cada uno de los componentes y así podemos hacer que tengan su versión 3D, ¿cierto? Pero así más o menos está quedando nuestra capa y nosotros podemos ver incluso cómo está quedando por debajo. No es deseado, pero en algunas ocasiones, por ejemplo si quisiéramos reducir espacio, podemos tirar algunos componentes en la capa de top. ¿Por qué no es deseado? Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos fabricar esto en un horno, se vuelve un poquito más complejo tener que pasar el horno tanto por arriba como por abajo, ¿cierto? Entonces, habitualmente es mucho más sencillo poner todos los componentes por arriba y pasar la placa por un horno para soldar los componentes como todos en una pura iteración. Pero si es que el diseño demandase tener una PCB un poco más pequeña y necesitásemos a optimizar el espacio, nosotros podemos presionar la letra F y con eso vamos a mandar el componente hacia la capa de bottom. Ahora, como la capa de bottom está reflejada con respecto a la de top, los componentes se reflejan cuando nosotros lo enviamos hacia abajo e incluso la serigrafía se refleja, ¿cierto? Porque en el fondo nos está mostrando desde una visual de top lo que se ve en bottom, entonces eso está reflejado con respecto al observador que está mirando desde top. Aquí está en top y ahí está en bottom, ¿cierto? Y aplica lo mismo para el ruteo, o sea, si nosotros apretamos la letra X, vamos a rutear ahora, pero por la capa de bottom. Obviamente que para conectarnos con cosas que estén en top, necesitamos poner una vía, ¿cierto? Y ahora podemos conectarnos a las cosas que están desde top, ¿cierto? Perfecto. Eso.
Eh, Muchas gracias por haber visto este video. En el siguiente video vamos a abordar los pasos necesarios para enviar a rutear, generar los archivos de fabricación, pero ya con esto estamos casi listos para terminar agregar nuestra propia PCB a nuestro diseño, ¿cierto? Nuestra propia tarjeta SP32 a nuestro diseño.